Mi sueño más preciado, que he acariciado durante años, es pasar una noche de amor con la esposa de mi hijo. Ella es una mexicana impresionante con una sonrisa maravillosa y curvas que me vuelven loco. Cada vez que la veo, me invade un deseo feroz. Su largo cabello oscuro, que cae suavemente sobre sus hombros, sus brillantes ojos marrones y sus labios carnosos hacen que mi corazón lata más rápido. Su risa, melodiosa y sincera, suena como música para mis oídos. Y cada uno de sus pasos es un baile que me fascina. Cada uno de sus movimientos, cada sonrisa, cada mirada despertaba en mí instintos profundos, casi animales. Ella era la encarnación de todas mis fantasías. A menudo imaginaba cómo sus suaves manos tocaban mi piel, cómo sus labios se acercaban a los míos, cómo su cuerpo se fusionaba con el mío en un arrebato de pasión. Estos pensamientos me embriagaban, me privaban de paz y sueño. Sabía que estaba mal, que esos pensamientos eran inmorales, pero no podía evitarlo. Siempre envidié a mi hijo. ¿Cómo tuvo tanta suerte de casarse con una mujer así? Él es solo un fracasado. Trabaja como cajero en McDonald's. No tiene nada especial. No tiene ambiciones, ni aspiraciones, ni siquiera una señal de que algún día saldrá de su vida mediocre. Y ella es una verdadera diosa. A veces pienso que si me hubiera elegido a mí, todo habría sido diferente. Mi hijo siempre me pareció débil, incompetente. No entendía el tesoro que tenía. Cada vez que los veía juntos, me hervía la envidia y la rabia. ¿Por qué la vida era tan injusta? ¿Por qué él y no yo estaba junto a esa mujer? Estas preguntas no me dejaban en paz. Sabía que si ella me hubiera elegido a mí, viviríamos una vida completamente diferente. Seríamos felices, nos amaríamos cada día y cada noche. Le daría todo lo que quisiera y la haría la mujer más feliz del mundo. Pero la realidad era diferente. Cada día la veía alejarse de mí, veía cómo su belleza y pasión no eran para mí. Era insoportable. Entendí que tenía que hacer algo para cambiar eso. Tenía que hacer mi sueño realidad. No podía soportar más esa injusticia. Sabía que no sería fácil, que tendría que correr riesgos, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por tener la oportunidad de estar con ella, aunque solo fuera por una noche. Al fin y al cabo, era mi sueño más preciado, que había acariciado durante años, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que se hiciera realidad. La víspera de mi 55 cumpleaños, decidí hacer una lista de deseos. Sabiendo que este día era una excelente oportunidad para pedir todo lo que siempre había soñado, me senté a la mesa y tomé una hoja de papel. Al principio, enumeré los regalos habituales que podría pedir. Un nuevo iPhone, una PlayStation 5, unos AirPods y, por supuesto, unos Crocs con rayo McQueen que llevaba tiempo queriendo. Pero mi corazón latía más rápido no por esas cosas habituales. Dudé durante mucho tiempo, pero al final decidí incluir en la lista mi deseo más secreto, una noche de amor con la esposa de mi hijo. Pensé detenidamente cómo presentar mejor esa lista. Entendía que no podía simplemente entregársela directamente. Eso podría despertar sospechas e ira por parte de mi hijo. Así que decidí actuar con astucia. Esperé el momento en que ella estuviera sola y discretamente puse la hoja de papel en su bolso. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Durante todo ese tiempo, me persiguió el miedo de que mi hijo pudiera encontrar la nota y descubrir mis intenciones. Imaginaba cómo se topaba con ella por casualidad, cómo leía esas líneas y se daba cuenta de que su padre soñaba con su esposa. Pero mi miedo no estaba relacionado con que dejara de respetarme. Eso no me preocupaba tanto. Lo que más temía era perder las hamburguesas gratis que me traía del trabajo. Esas hamburguesas eran para mí un símbolo de nuestra extraña alianza, una parte de mi vida a la que me había acostumbrado. Y no quería perder ese privilegio. A pesar de todos mis miedos y dudas, seguía esperando salir limpio de esta situación. En el fondo de mi corazón, creía que ella entendería mi deseo y me correspondería. Cada vez que pensaba en eso, me embargaba la emoción. Imaginaba cómo ella leía mi lista, cómo sonreía y decidía cumplir mi sueño. Estos pensamientos me daban calor y esperanza. Cada vez que la veía después de haber puesto la nota en su bolso, me embargaba la emoción. Observaba su reacción, intentaba captar cualquier indicio de que hubiera leído mi lista. Pero ella seguía siendo la misma de siempre, amable, sonriente, enigmática. No podía entender si sabía de mi deseo o no.
La víspera de mi cumpleaños me sentía en ascuas. Dentro de mí había un huracán de emociones: miedo, emoción, esperanza. No sabía cómo acabaría todo, pero sabía una cosa: ese día sería especial. El día de mi 55 cumpleaños se acercaba inexorablemente y no podía deshacerme de la ansiedad interna. Sabía que ese día debía ser especial, pero los temores y expectativas me atormentaban. Toda la casa estaba llena de expectación. Mi esposa preparaba con esmero los aperitivos, amigos y familiares me felicitaban por teléfono con antelación y prometían venir a la fiesta. Las guirnaldas, globos y adornos festivos creaban una atmósfera de alegría y celebración, pero dentro de mí había una tormenta. Cada día me despertaba con el mismo pensamiento: ¿vendrá? Desde el momento en que puse la nota en su bolso, esa inquietud no me abandonaba ni un minuto. Temía que ella hubiera mostrado la nota a su marido, mi hijo, y que decidieran no venir. Ese pensamiento me volvía loco. Si eso sucedía, no solo mi sueño quedaría destruido, sino que las relaciones con mi hijo y mi nuera se arruinarían para siempre. En los últimos días antes de la fiesta, notaba cómo aumentaba la tensión dentro de mí. Cada mañana me despertaba con una sensación de ansiedad que no desaparecía durante el día. Intentaba distraerme con diversas tareas. Ayudaba a mi esposa con los preparativos, llamaba a amigos, pero solo pensaba en una cosa: ¿y si no viene? La víspera del día señalado apenas dormí. Por la noche me quedé en la cama repasando mentalmente todos los posibles escenarios. ¿Qué pasaría si ella leyera la nota y decidiera ignorarla? O, peor aún, si se la hubiera mostrado a mi hijo. Mis pensamientos oscilaban entre la esperanza y la desesperación. En un momento incluso me arrepentí de haber dado ese paso, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Llegó el tan esperado día. Los invitados empezaron a llegar, la casa se llenó de risas y conversaciones. Las llamadas y mensajes de felicitación llovían uno tras otro. Sonreía y agradecía a todos, pero mi atención estaba fija en la puerta. Buscaba su rostro entre cada recién llegado, pero ella no aparecía. El tiempo pasaba y la tensión interna alcanzó su punto máximo. En un momento dado me di cuenta de que mi esposa y los demás invitados empezaban a notar mi inquietud. Me preguntaban si todo estaba bien y yo me excusaba diciendo que solo estaba nervioso por la fiesta. Pero en realidad sentía cómo me invadía el pánico. Con cada instante me convencía más de que mi plan había fracasado. Finalmente, llegó un momento en el que no pude más y salí a la calle para calmarme. Me quedé allí, respirando el aire fresco de la tarde e intentando ordenar mis pensamientos. ¿Qué pasaría si no venía? ¿Y si todo había sido un error? Sentía cómo crecía la desesperación dentro de mí. Mi nerviosismo alcanzó su punto máximo. El tiempo pasaba, los invitados ya estaban reunidos y el ambiente festivo flotaba en el aire, pero mi atención estaba fija en una cosa: ¿vendrá ella? Incapaz de controlar la creciente tensión, sentí que necesitaba urgentemente ir al baño. Disculpándome con los invitados, me apresuré al baño para intentar calmarme un poco y satisfacer mi necesidad fisiológica. Entré corriendo al baño, cerré la puerta detrás de mí y me senté en el inodoro, intentando calmarme. La tensión interna parecía haber alcanzado su punto máximo y esperaba que al menos ese breve descanso me ayudara a controlar los nervios. Pero apenas había empezado cuando escuché que alguien entraba al baño. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente los sonidos. Giré la cabeza y vi a la esposa de mi hijo entrar al baño. No me vio de inmediato, ya que estaba concentrada en sus asuntos. Se quitó la bata y empezó a preparar la ducha. Mis pensamientos giraban frenéticamente en mi cabeza. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué había venido en un momento así? Obviamente, había venido a prepararse para el regalo que yo tanto había deseado. Mi corazón latía aún más rápido al darme cuenta de que probablemente había leído mi nota y decidido cumplir mi deseo. La vista de su hermoso cuerpo reflejado en el espejo aumentó mi emoción y excitación. Entendía que debía terminar rápidamente mis asuntos y salir para no encontrarme en una situación incómoda. Intentaba moverme lo más rápido y silenciosamente posible, pero la tensión interna hacía que cada movimiento fuera lento y torpe. Me temblaban las manos y no podía concentrarme. Ella empezó a ajustar el agua y el sonido de la ducha llenó la habitación. Sentí cómo el sudor frío bajaba por mi frente.
En mi cabeza giraban pensamientos sobre qué hacer a continuación. Temía que ella me notara en cualquier momento, lo que llevaría a un momento increíblemente incómodo. Pero en el momento en que casi había terminado, ella se volvió y me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un instante la habitación quedó en silencio. Nos miramos el uno al otro, y en ese momento todo pareció detenerse. Mi primera reacción fue intentar disculparme y explicar por qué estaba allí, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Su mirada cambió rápidamente a una expresión comprensiva y quizás incluso compasiva. Ella sonrió suavemente, y eso me calmó un poco. Me di cuenta de que tal vez no tenía intención de armar un escándalo y aún planeaba cumplir mi deseo. Este pensamiento me llenó de una nueva ola de emoción y anticipación. Terminé rápidamente y me levanté, sintiendo cómo la sangre me subía a las mejillas por la vergüenza. En ese momento entendí que las cosas no iban como había esperado, pero tal vez el resultado sería incluso mejor. Ambos nos encontrábamos en una situación que requería valentía y franqueza. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi en ellos la respuesta a mis dudas y miedos. Fue como un consentimiento silencioso que no requería palabras. Ella dio un paso hacia mí, y sentí cómo mi cuerpo se tensaba de emoción. Nuestras respiraciones se mezclaron, y entendí que ambos queríamos lo mismo. A pesar de la incomodidad del momento, no pudimos contener nuestros sentimientos. Ella se acercó más a mí, y sentí el calor de su cuerpo. Nuestras manos se tocaron, y ese toque fue como una descarga eléctrica que me atravesó de pies a cabeza. La abracé, y ella no se apartó. Al contrario, se apretó más contra mí y sentí cómo su respiración se aceleraba. Empezamos a besarnos, al principio con cautela, como comprobando nuestras sensaciones, pero luego nuestros besos se volvieron más apasionados. Sentía sus labios en los míos, su respiración mezclándose con la mía, y todo lo demás perdió importancia. El agua de la ducha seguía corriendo, llenando la habitación de vapor y humedad, pero eso solo intensificaba nuestras sensaciones. Estábamos rodeados por el olor a excrementos y los sonidos que intensificaban nuestra percepción el uno del otro. Entendía que esto era exactamente lo que había soñado durante todos estos años. Estábamos manchados con mis excrementos, pero eso solo añadía intensidad a nuestras sensaciones. Los olores y la humedad del baño creaban una atmósfera en la que podíamos entregarnos completamente a nuestros sentimientos. Sin embargo, nuestra pasión fue interrumpida bruscamente cuando la puerta del baño se abrió de golpe. Entraron mi hijo, su madre y mi esposa. Venían a felicitarme por mi cumpleaños y me trajeron los regalos con los que había soñado: una PlayStation y unos Crocs con Rayo McQueen. Al vernos en esa situación vergonzosa, mi hijo sacó el teléfono y nos tomó una foto. En ese momento, sentí que era el final. Pasaron exactamente 5 minutos desde ese terrible incidente, cuando las fotos en las que la esposa de mi hijo me regalaba una noche de amor en medio del desorden se difundieron por toda la ciudad. No podía creer lo rápido que se propagaron esas imágenes. Primero escuché las llamadas telefónicas y los mensajes en mi móvil. Amigos, conocidos y colegas comenzaron a enviarme capturas de pantalla y enlaces a esas fotos. Mi primera reacción fue de shock y total negación de lo que estaba sucediendo. Pocos minutos después de los primeros mensajes, comprendí la gravedad de la situación. Esas fotos ya estaban en manos de mi jefe e incluso del alcalde de la ciudad. En cuanto me di cuenta de que las fotos se habían hecho públicas, mi miedo y vergüenza alcanzaron su punto máximo. No podía entender cómo había sucedido tan rápido. Alguien claramente había hecho un gran esfuerzo para difundir esas imágenes por todos los canales posibles. La situación se agravó cuando supe que un empresario oportunista las había colgado en vallas publicitarias por toda la ciudad. Casi en cada esquina se podían ver enormes carteles con imágenes que preferiría no volver a ver nunca más. Veía cómo los transeúntes señalaban las vallas, susurraban y reían. Era una pesadilla absoluta, y me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Después de que las fotos se difundieran por toda la ciudad, las consecuencias comenzaron a manifestarse de inmediato. Sentí cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba, y cada día empeoraba más. Todos se apartaron de mí. Cada conocido, cada amigo, cada colega,
Todos los que alguna vez formaron parte de mi vida ahora me evitaban como a la peste. Mi esposa fue la primera en tomar medidas decisivas. No quería tener nada más que ver conmigo. Recuerdo aquella noche cuando llegó a casa con los documentos del divorcio. Su rostro era frío y pétreo, y sus ojos estaban llenos de desprecio. Tiró los papeles sobre la mesa y dijo que no podía seguir viviendo conmigo bajo el mismo techo. Intenté explicarme, pedir perdón, pero ella ya había tomado una decisión. Para ella, yo estaba muerto. Mi vida laboral también se derrumbó rápidamente. Mi jefe me llamó a su oficina, su rostro estaba tenso. No se extendió mucho en la conversación. No podemos permitirnos estar asociados con un escándalo así, dijo. Estás despedido. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. El trabajo no solo era una fuente de ingresos, sino también parte de mi identidad. Ahora me quedaba sin medios de subsistencia y sin estatus profesional. Mi hijo, al enterarse de lo ocurrido, estaba furioso. No podía perdonarme por haber destruido su vida. Se divorció de su esposa, incapaz de seguir con ella después de lo que había pasado. Nuestras relaciones quedaron destruidas para siempre. Veía cómo sus ojos se llenaban de odio y decepción cada vez que me miraba. Dejamos de hablar y comprendí que lo había perdido para siempre. Pero lo peor para mí fue que mi hijo dejó de traerme hamburguesas gratis. Cada día sentía cómo el hambre aumentaba y la depresión me consumía más. Comencé a perder peso rápidamente y pronto quedé reducido a piel y huesos. Cada día me despertaba con una sensación de vacío y desesperación. No quedaba nadie a mi alrededor que pudiera apoyarme o ayudarme. Me sentía completamente aislado de la sociedad, de mi familia, de la vida. Cada mañana me miraba en el espejo y veía a una persona que no reconocía. Mi vida se había convertido en una pesadilla interminable. No podía creer que todo esto había sucedido por una sola acción. Pero las consecuencias eran reales e implacables. Perdí todo lo que tenía: familia, trabajo, el respeto de amigos y colegas. Comprendí que mi sueño, que una vez parecía tan importante y deseado, había destruido todo lo que tenía. Me quedé solo con mis pensamientos y arrepentimientos, y nadie podía ayudarme. Después de todos los eventos que siguieron a la difusión de las fotos y el rechazo por parte de mis seres queridos, mi vida se sumió en una sombra oscura. Caí en una profunda depresión y cada día se volvía más insoportable para mí. La sensación de vacío y desesperanza me envolvía como una manta espesa de la que no había salida. Las mañanas comenzaban con la dificultad de levantarme de la cama. Cada día parecía una tortura interminable y me sentía atrapado en un ciclo sin fin de sufrimiento. Vagaba por la casa, sin encontrar un lugar para mí, y a menudo pateaba los pies en el suelo por la desesperación, intentando expresar mi agitación interna. Mis pensamientos estaban nublados, y no podía concentrarme en nada, excepto en mi dolor y arrepentimiento. Mi depresión empezó a afectar mi estado físico. Perdí el apetito, y cada comida se convirtió en un desafío. La comida, que antes disfrutaba, ahora me causaba repulsión. Comencé a perder peso rápidamente, y pronto quedé reducido a piel y huesos. Mis fuerzas se agotaban y me sentía cada vez más débil y agotado con cada día que pasaba. En uno de esos días visité al médico, quien me diagnosticó anorexia. Fue otro golpe para mí. Siempre me había considerado fuerte y capaz de enfrentar cualquier dificultad, pero ahora estaba roto tanto física como emocionalmente. Me sentía impotente y solo, y ese aislamiento solo empeoraba mi condición. Cada noche me sentaba en silencio, sumido en mis pensamientos oscuros. Recordaba los momentos en que mi vida era normal, cuando tenía una familia, un trabajo y amigos. Ahora todo eso parecía lejano e inalcanzable. Comprendía que yo mismo había destruido mi vida, y esa comprensión era insoportablemente pesada. Los amigos y conocidos que alguna vez me apoyaron, ahora me evitaban. Mi esposa, que había solicitado el divorcio, y mi hijo, que había dejado de hablarme, solo añadían dolor y aislamiento. Me sentía absolutamente solo en este mundo. Cada mañana me despertaba con una sensación de vacío que no me abandonaba ni un minuto. Mi depresión se hizo tan profunda que empecé a evitar los contactos sociales y cualquier actividad. Me encerré en mi casa sin querer salir. Cada día me sumergía más en mis pensamientos oscuros y esa caída interminable me parecía inevitable.
No veía una salida a esta situación y sentía que todo estaba perdido. Capítulo 4. Un nuevo problema. Cuando parecía que mi vida no podía empeorar, la ex esposa de mi hijo apareció en la puerta de mi casa. Su rostro estaba serio y de inmediato comprendí que no venía solo de visita. Se sentó frente a mí y sin perder tiempo me dijo que estaba embarazada de mí. Esta declaración fue el golpe final que no pude soportar. Mi cabeza comenzó a dar vueltas y sentí como si todo se desplomara dentro de mí. No podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento no sabía qué decir ni cómo reaccionar. Simplemente me quedé sentado, paralizado, intentando asimilar lo que había escuchado. Ella continuó hablando, pero sus palabras se perdían en el ruido de mis propios pensamientos. Dentro de mí se desataba un huracán de emociones: shock, miedo, culpa, desesperación. Me di cuenta de que no tenía dinero ni siquiera para mantenerme a mí mismo, mucho menos para un futuro hijo. Mi vida ya estaba en un caos total, y esta noticia me destrozó por completo. Empecé a comprender que mis problemas solo empeoraban, y no sabía cómo enfrentar esta nueva situación. La ex esposa de mi hijo hablaba sobre lo que debíamos hacer, sobre pensar en el futuro del niño, pero todas sus palabras me parecían lejanas e irreales. No podía imaginar cómo asumiría esa responsabilidad. Estaba roto tanto física como moralmente. Mi salud empeoraba cada día y no veía una salida a esta pesadilla. Cada mañana me despertaba con una pesadez en el corazón, entendiendo que no tenía recursos para cuidar de un niño. Mi depresión se agravaba y me sentía cada vez más impotente y solo. No sabía qué hacer y esa preocupación me consumía por dentro. Cada día estaba lleno de miedo por un futuro que me parecía desesperanzador. Mi debilidad física también me impedía pensar con claridad. Estaba agotado y no podía concentrarme en resolver problemas. Los médicos me advertían sobre las consecuencias de la anorexia, pero no podía obligarme a comer. Todo parecía sin sentido y sin alegría. Estaba en un callejón sin salida y no sabía cómo salir de esa oscuridad. Cuando la ex esposa de mi hijo se fue, me quedé solo con mis pensamientos. El silencio en la casa era ensordecedor y sentía cómo las paredes se cerraban alrededor de mí. Entendí que mi vida estaba completamente destruida. Dentro de mí no quedaban fuerzas para luchar y no veía luz al final del túnel. Era el fondo más profundo al que había caído jamás. Capítulo 5. Huida a Alaska. Comprendiendo que no tenía sentido quedarme en la ciudad y no viendo otra salida, tomé la decisión de huir. Mi vida aquí estaba destruida y no podía soportar más el desprecio y la condena de los demás. La decisión de la ex esposa de mi hijo de venir con la noticia de su embarazo fue la gota que colmó el vaso. Entendí que no podía enfrentar esta situación quedándome en la ciudad. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, tomé un microcrédito. Fue un paso arriesgado, pero no tenía otra opción. Sabía que necesitaba empezar de nuevo, lejos de todos estos problemas. Mi elección fue Alaska, un lugar remoto y prácticamente desconocido. Esperaba que en el clima riguroso y la soledad encontraría la oportunidad de comenzar una nueva vida, deshacerme de la vergüenza y la responsabilidad. El camino a Alaska fue largo y agotador. Dejaba atrás la ciudad que se había convertido en un lugar de sufrimiento interminable y me dirigía a lo desconocido. Cuando finalmente llegué a mi destino, me invadió una sensación de alivio. Era la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las miradas condenatorias y el estrés continuo. En Alaska decidí dedicarme a lo que más me gustaba, hacer trucos en BMX. Esta actividad siempre me había brindado alegría y una sensación de libertad. Con el último dinero que tenía, compré una bicicleta genial. Era brillante, nueva y llena de promesas. Esperaba que, sumergiéndome en esta pasión, pudiera olvidar mis problemas y comenzar una nueva vida. Sin embargo, pronto me enfrenté a la realidad. El clima riguroso de Alaska, la nieve y el frío resultaron ser obstáculos insuperables. Todos los días intentaba montar, pero los vientos helados y la nieve profunda lo hacían imposible. Mis intentos fueron en vano, y cada vez que salía a la calle para intentar hacer un truco, me daba cuenta de que era inútil. Mis finanzas se agotaron rápidamente. El dinero que tomé en el préstamo se gastó en el viaje y en la compra de la bicicleta. Me quedé sin medios de subsistencia. Vender la bicicleta era imposible. Aquí en Alaska, a nadie le interesaba. Comprendí que había cometido la mayor estupidez de mi vida, quedándome sin dinero y sin posibilidad de regresar. La situación parecía desesperada.
Estaba en un completo desespero, dándome cuenta de que me encontraba en un agujero aún más profundo que antes. Lejos de casa, sin dinero y sin apoyo, me sentía absolutamente impotente. Cada día estaba lleno de frío, hambre y una sensación de desesperanza. Capítulo 7. Asumir la responsabilidad. El darse cuenta de que había cometido un gran error me llevó a tomar una decisión que nunca antes había tomado. Por primera vez en mi vida entendí que debía asumir la responsabilidad de mis acciones. Huir a Alaska resultó ser una catástrofe, y me di cuenta de que la única manera de arreglar la situación era regresar e intentar arreglar mi vida. Decidí volver con la ex esposa de mi hijo y asumir la responsabilidad de nuestro futuro hijo. Esta decisión no fue fácil para mí, pero entendí que debía hacerlo por el bien del niño y por mi propio bien. No podía seguir escondiéndome y evitando la responsabilidad. Tenía que actuar. Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, emprendí el viaje de regreso a la ciudad. El camino fue largo y agotador, pero estaba decidido a corregir mis errores. Sabía que la reunión con la ex esposa de mi hijo no sería fácil, pero esperaba poder explicarme y comenzar de nuevo. Me preparé para esta reunión pensando en cada palabra y cada paso. Cuando regresé a la ciudad, lo primero que hice fue dirigirme a la casa de la ex esposa de mi hijo. Estaba decidido a asumir la responsabilidad de nuestro hijo, pero tan pronto como me acerqué a su casa, me agarraron y me metieron a la fuerza en un coche. Eran los cobradores, de los que me había olvidado por completo. El préstamo que tomé para el viaje a Alaska ahora me alcanzaba con toda su fuerza. Los cobradores me llevaron en silencio y con determinación al desierto. Dentro del coche me sentía impotente y asustado. Entendía que estas personas no venían solo a hablar conmigo. En sus ojos había dureza y determinación. Comencé a comprender la gravedad de mi situación. Me llevaron al desierto al anochecer. El coche se detuvo, y en el silencio de la noche escuché el crujir de las dunas de arena. Los cobradores me sacaron del coche en silencio, y me encontré frente a 3 hombres corpulentos con miradas frías. No pensaban perder tiempo en conversaciones. Uno de ellos sacó una pistola y me la apuntó. «Debes devolver los $10 que pediste prestados», dijo fríamente uno de ellos. Su voz era tranquila y sin emociones. «Tienes un día para encontrar el dinero, o habrá consecuencias serias». Sentí el sudor recorrer mi rostro. Mis manos temblaban y no sabía qué responder. En ese momento me parecía que era el fin. Todo el mundo se redujo al tamaño de ese círculo de luz de los faros del coche y a los 3 hombres que me amenazaban con armas. Empecé a explicar frenéticamente que no tenía dinero y que encontraría la manera de devolver la deuda, pero mis palabras no les impresionaron. Eran inflexibles. Uno de ellos se acercó más, su rostro iluminado solo por la luz de la luna, y vi el brillo del metal de la pistola en su mano. «Tienes un día», repitió. «Es más de lo que la mayoría obtiene, pero debemos mostrarte que no estamos bromeando». Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, levantó la pistola y me disparó en el dedo. El dolor era insoportable y grité de shock y dolor. La sangre inmediatamente cubrió mi mano y caí de rodillas, tratando de detener el sangrado. Mi dedo había sido volado y entendí que nunca más podría jugar a la PlayStation. Los cobradores me miraron con indiferencia, como si fuera un objeto inútil. Uno de ellos sacó un pañuelo y limpió la pistola, como si fuera una rutina. No pensaban perder más tiempo conmigo. «Tienes exactamente un día», dijo otro, un hombre más bajo. «Si en 24 horas no tienes el dinero, perderás más que un dedo». Regresaron al coche y se fueron, dejándome solo en el desierto. Me senté en la arena, sintiendo cómo el dolor pulsaba por toda mi mano. La sangre seguía fluyendo y sabía que tenía que hacer algo para detenerla. Pero en ese momento estaba paralizado por el horror y la desesperación. Mi vida parecía desmoronarse en pedazos. Cada paso que daba solo empeoraba la situación. No sabía cómo encontrar el dinero, no sabía cómo enfrentar esta nueva amenaza. Estaba solo, impotente y completamente perdido. Me quedé tumbado en el desierto, desangrándome. Los cobradores no solo me volaron el dedo, sino que también me rompieron las piernas para que no pudiera escapar. El dolor era insoportable y cada movimiento era una tortura. Sentía cómo la sed lentamente me mataba. El desierto era implacable y sabía que sin agua no duraría mucho.
La sensación de la muerte cercana me cubrió como una ola y comencé a perder el conocimiento. Tumbado en la arena caliente, vi cómo el sol se ponía inexorablemente en el horizonte. La temperatura bajaba y el frío nocturno atravesaba mi cuerpo agotado. Intenté pedir ayuda, pero mis cuerdas vocales estaban demasiado secas y débiles para emitir sonido alguno. Cada respiración era un gran esfuerzo y entendía que las posibilidades de sobrevivir disminuían cada minuto. El dolor en mis piernas era insoportable. Cada vez que intentaba moverme, sentía cómo los huesos rotos se frotaban entre sí. Era una agonía y apenas podía contener el grito. La sangre seguía fluyendo de las heridas y veía cómo se absorbía en la arena, dejando manchas oscuras. Sabía que estaba perdiendo demasiada sangre y que era crítico. Mis pensamientos vagaban, mezclándose con fragmentos de recuerdos e imágenes que no tenían sentido. Intentaba mantenerme consciente, pero la debilidad y la sed me vencían. Mis labios estaban agrietados, la lengua como papel de lija. Soñaba con un trago de agua que pudiera darme fuerzas para seguir luchando, pero el agua era un sueño inalcanzable en este desierto. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de mi pasado, de mis errores y de cómo había llegado a esta situación. Sentía cómo la culpa y el arrepentimiento aumentaban mi dolor. Sabía que yo mismo tenía la culpa de lo que había pasado, y ese conocimiento no me dejaba en paz. Pronto llegó la noche y la oscuridad cubrió el desierto. El frío se volvía cada vez más penetrante. Sentía cómo temblaba de frío y dolor, y comprendía que mis fuerzas estaban al límite. En un momento me di cuenta de que si no ocurría un milagro, no sobreviviría hasta la mañana. Tumbado en el desierto, desangrándome y muriendo de sed, mis fuerzas se agotaban y sentía que la muerte estaba cerca. De repente, en un estado de semi-inconsciencia, vi algo extraño y aparentemente imposible. Justo delante de mí, un gato pasaba. Su aparición en este desierto sin vida parecía increíble, pero estaba demasiado débil para sorprenderme. El gato se detuvo junto a mí y, sin prestar atención a mi estado lamentable, me orinó en la cara. En ese momento, la absurdidad de la situación y el horror de lo que estaba sucediendo se desvanecieron ante el instinto de supervivencia. Bebí ansiosamente ese líquido, sintiendo cómo me devolvía la vida. Fue un acto desesperado, pero entendía que podría salvarme de la deshidratación. El líquido quemaba mis labios secos y mi lengua, pero no me detuve. Poco a poco, empecé a sentir cómo las fuerzas volvían a mí. Mis pensamientos se volvieron más claros y comencé a darme cuenta de la realidad que me rodeaba. El agua, aunque en una forma tan repugnante, era lo único que podía sostenerme en ese momento. Cuando el gato dejó una pila de excrementos cerca de mí, me encontré ante otra elección terrible. Sabía que si no encontraba una forma de mantener mi cuerpo, no duraría mucho. Comprendiendo que esta era mi única oportunidad de sobrevivir, comencé a comer lo que el gato había dejado. Cada bocado de esa inmundicia era una prueba, pero entendía que no tenía otra opción. Mientras comía, me invadía la conciencia de lo bajo que había caído. Sentía cómo las náuseas me asaltaban, pero me obligaba a continuar, sabiendo que esto era lo único que mantenía mi cuerpo con vida. No podía permitirme el lujo de rechazar este alimento repugnante. Cada bocado era un desafío, pero perseveraba. En algún momento, comencé a sentir que las fuerzas volvían lentamente a mí. Mis pensamientos se hicieron más claros y comencé a darme cuenta de que podía intentar salir de esta situación. El líquido y la comida, por repugnantes que fueran, me dieron una oportunidad de sobrevivir. El gato, quizás sin saberlo, me había salvado la vida. La situación seguía pareciendo desesperada. Tumbado en la arena, apenas manteniendo la conciencia después de que el gato me salvara de la deshidratación y el hambre, de repente noté que alguien me grababa en video. Con dificultad levanté la cabeza y vi a mi hijo. Mis ojos se agrandaron por la sorpresa y el horror. ¿Qué estaba haciendo aquí? Al principio pensé que era una alucinación causada por las condiciones extremas, pero todo era demasiado real. Mi hijo estaba allí, con el teléfono en la mano, grabando cada momento de mi humillación. Mi corazón se encogió por el dolor y la traición. Resultó que todo este tiempo había estado cerca, observándome, sin hacer ningún intento de ayudarme. De repente comprendí que él había ayudado a los cobradores a encontrarme cuando regresé de Alaska. Su rostro no mostraba ni una pizca de compasión o arrepentimiento.
En sus ojos solo había una fría determinación. Entendí que estaba vengándose por todas las ofensas y decepciones que le había causado en el pasado. Había seguido intencionadamente cada uno de mis pasos para asegurarse de que no escapara del castigo. Mi hijo terminó de grabar y, sin decir una palabra, comenzó a subir el video a internet. Quería que todo el mundo viera mi humillación. El video, en el que yo, sangrando y agotado, me veía obligado a beber la orina del gato y comer sus excrementos, se difundió instantáneamente por la red. En pocas horas, todos sabían sobre él. La gente comenzó a venir al desierto. Llegaban con cámaras y teléfonos para hacer fotos y videos. Me convertí en una atracción local, un fenómeno circense que mostraban a amigos y conocidos. La gente se reía, me señalaba con el dedo y lanzaba insultos. Se hacían selfies conmigo de fondo y los publicaban en las redes sociales añadiendo comentarios burlones. Cada nuevo rostro, cada nueva risa, añadían leña al fuego de mi humillación. Me sentía completamente impotente. Mi dignidad estaba destrozada. Entendía que me había convertido en el objeto de desprecio y burla de todos. La gente me miraba como a un animal en el zoológico, y eso era insoportable. Cada día pasaban por allí decenas, si no cientos, de personas. Se paraban a mi alrededor, tomaban videos y fotos, se reían y susurraban entre ellos. Sin embargo, entre ellos había quienes, a pesar de todo el horror de lo que estaba sucediendo, sentían alguna forma de lástima por mí, o simplemente querían sentirse nobles. Me lanzaban dinero, monedas y billetes, como si fuera un artista callejero actuando en una plaza. Estaba feliz. Estas limosnas se convirtieron en mi única fuente de supervivencia. El dinero acumulado me daba esperanza para el futuro, la posibilidad de salir de este infierno del desierto y comenzar de nuevo. Cada vez que alguien me lanzaba una moneda o un billete, sentía como una pequeña chispa de esperanza se encendía dentro de mí. No eran solo dinero, era una oportunidad de salvación. Con cada día, la suma aumentaba. Empecé a recoger las monedas en pequeñas pilas y a guardar cuidadosamente los billetes en mi bolsillo. Cada noche, cuando el flujo de visitantes disminuía, contaba mis ahorros, sintiendo que se acercaba el momento de la liberación. Finalmente, cuando entendí que había reunido suficiente dinero, decidí actuar. Llamé a un taxi. Cuando el coche llegó al lugar donde estaba atrapado, el conductor apenas pudo ocultar su sorpresa al verme. Parecía extremadamente degradado y miserable, pero era mi única oportunidad de recuperar la confianza de la ex esposa de mi hijo. Sabía que me veía terrible, sucio, demacrado, con los dientes rotos y las piernas fracturadas, pero necesitaba intentarlo. En el camino, pensaba en cómo había sucedido todo, cómo había llegado a esta situación y qué necesitaba decir para que ella me aceptara de nuevo. Mis pensamientos estaban llenos de ansiedad y esperanza. Sabía que esta visita podía ser mi última oportunidad de redención. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, sentí que mis manos y piernas temblaban. Lentamente salí del coche, apoyado por el conductor, y me dirigí a la puerta. Cada paso era doloroso, pero sabía que debía seguir adelante. Toqué la puerta, y después de unos segundos, se abrió. Cuando el taxi llegó a la casa de la ex esposa de mi hijo, sentí emociones encontradas. Por un lado, era mi oportunidad de intentar arreglar todo. Por otro lado, entendía que me veía extremadamente miserable y provocaba solo lástima y desprecio. Sin embargo, reuní todas mis fuerzas restantes y salí del coche, apoyándome en la puerta del taxi para no caer. Caminando lentamente hacia su puerta, trataba de ordenar las palabras que debía decir. Sabía que debía ser sincero y mostrarle que estaba listo para asumir la responsabilidad por nuestro futuro. Mis piernas temblaban y cada paso me causaba un dolor insoportable en los huesos rotos, pero sabía que debía llegar hasta el final. Toqué la puerta. Pasaron unos largos segundos antes de que se abriera. Frente a mí estaba la ex esposa de mi hijo. En sus ojos se reflejaban la sorpresa y el choque por mi apariencia. Estaba lista para cerrar la puerta, pero le supliqué que me diera la oportunidad de hablar. Su mirada se suavizó y me permitió entrar. Dentro de la casa reinaba una atmósfera acogedora que contrastaba bruscamente con mi estado. Me senté en el sofá, tratando de juntar mis pensamientos. Empecé a contarle lo que había sucedido, sobre el desierto, el gato y cómo la gente había comenzado a darme dinero. Sentía que me escuchaba con compasión,
pero también con cierto escepticismo. Cuando terminé mi relato, la miré a los ojos y le dije que ahora tenía dinero para mantener a nuestro hijo y que podríamos vivir mejor que antes. Saqué mis ahorros, $25, y los puse sobre la mesa. De ese dinero, $10 estaban destinados a pagar la deuda a los cobradores y los restantes, $15 para nuestro futuro. Ella miró el dinero y, aparentemente, sus antiguos sentimientos se reavivaron. Se acercó a mí, tomó mis manos en las suyas y me sonrió suavemente. Pasamos la noche juntos, como en los viejos tiempos, y fue increíble. Sentí que tal vez teníamos una oportunidad para empezar de nuevo. Por la mañana le dije que estaba listo para asumir la responsabilidad y que tenía dinero para una nueva vida. Sin embargo, su expresión cambió. Me miró con desconfianza y dijo que $25 no eran suficientes para comenzar una nueva vida. No podía creer que realmente considerara esa cantidad suficiente para mantener a nuestro hijo y nuestra vida. Se levantó y, sin decir una palabra más, me echó de la casa. Estaba devastado y decepcionado. Pensaba que teníamos una oportunidad para el futuro, pero mis esperanzas se desmoronaron. Comprendí que nuevamente estaba solo, sin apoyo y sin un plan para el futuro. Después de que la ex esposa de mi hijo me echara de casa, comprendí que solo me quedaba un camino: pagar la deuda a los cobradores. Sabía que no podía demorarlo, y a pesar de mi debilidad física y agotamiento, reuní todas mis fuerzas y me dirigí hacia ellos. Cada minuto del viaje fue una tortura, pero la idea de que podría cumplir mi promesa y tal vez empezar de nuevo me daba fuerzas. Cuando finalmente llegué al lugar donde estaban los cobradores, me invadió el miedo. Me paré frente a su escondite, dudando si debía entrar. Los recuerdos de nuestro último encuentro, cuando me rompieron las piernas y me volaron el dedo, pasaron rápidamente por mi mente. Pero no tenía otra opción. Tomé una respiración profunda, abrí la puerta y entré. Dentro reinaba una atmósfera tensa. Los cobradores estaban sentados alrededor de una mesa, discutiendo algo entre ellos, pero su conversación se interrumpió inmediatamente al verme. Me acerqué lentamente a ellos y, con manos temblorosas, puse los $10 sobre la mesa. Uno de los cobradores, el líder entre ellos, tomó el dinero y me miró fijamente. Había sorpresa en sus ojos, pero luego asintió con respeto. «Bueno», dijo, «eres un hombre de palabra. No pensé que volverías, pero cumpliste tu promesa». Me quedé parado frente a él, sintiendo cómo la tensión disminuía gradualmente. Sus palabras me dieron esperanza de que aún era posible arreglar las cosas. De repente, me ofreció unirme a su banda. Entendía que no tenía otra opción. Quedándome sin medios de subsistencia y sin apoyo, decidí aceptar. Unirme a la banda fue un giro inesperado en mi vida. Al principio no sabía qué esperar. Los cobradores, a pesar de su crueldad, me respetaban por haber cumplido mi promesa y parecían ver en mí potencial. Comenzaron a enseñarme sus métodos y tácticas, y poco a poco me convertí en parte de su grupo. En los primeros días me sentía fuera de lugar. Todo lo que hacían iba en contra de mis principios y convicciones anteriores, pero entendía que no tenía otra opción. Debía adaptarme a las nuevas condiciones e intentar sobrevivir. Los cobradores comenzaron a confiarme tareas más complicadas, y me convertí en parte de sus operaciones. Con el tiempo comencé a comprender que la vida en la banda no era solo una forma de sobrevivir, sino también una oportunidad para empezar de nuevo. Aprendí cosas nuevas y adquirí habilidades que nunca pensé que necesitaría. A pesar de toda la crueldad y el peligro, encontré en esta vida algo nuevo e incluso emocionante. Uniéndome a la banda, comencé una nueva vida. Era un mundo lleno de peligros, crueldad y actividades ilegales, pero para mí se convirtió en la única salida. Cada día estaba lleno de adrenalina e incertidumbre. Aprendí nuevas habilidades que antes me parecían ajenas. Mis nuevos compañeros, a pesar de su severidad, me aceptaron en sus filas y comenzaron a enseñarme todo lo que sabían. Nos dedicábamos a diversas operaciones ilegales, desde cobrar deudas hasta participar en asuntos criminales más serios. Cada día traía nuevos desafíos y trataba de demostrar que podía ser útil. Mi debilidad física desaparecía gradualmente, dando lugar a una nueva fuerza y determinación. Empecé a sentirme parte de este grupo, parte de algo más grande. Con el tiempo, decidimos visitar a mi hijo. No era solo una visita, íbamos a mostrarle quién era el jefe ahora. Llegamos a su casa por la noche, cuando la ciudad ya dormía.
En el silencio de la noche nos acercamos a su puerta y sentí una mezcla de ira y determinación. Irrumpimos en la casa, destruyendo todo a nuestro paso. Mis compañeros de la banda no perdonaban nada. Muebles, electrodomésticos, todo volaba en todas direcciones. Vi cómo mi hijo se despertaba por el ruido y salía al pasillo. Su rostro estaba distorsionado por el horror y la incomprensión. En ese momento entendí que iba a darse cuenta de cuánto había cambiado su padre. Lo agarramos y lo arrodillamos frente a mí. Me miraba con odio y miedo, y sentí cómo mi nueva autoridad se fortalecía. Mis compañeros de la banda estaban a mi lado, listos para actuar, y sabía que apoyarían cualquier decisión mía. «Ahora ves quién es el jefe aquí», dije, tratando de que mi voz sonara firme y segura. «Esta es mi vida, y ya no permitiré que tú ni nadie me humille». Después de eso, continuamos destruyendo la casa. Cuando todo terminó, sentí que había alcanzado mi objetivo. Mi vida había cambiado y estaba listo para aceptarla como mi nueva realidad. Comencé a vivir en la casa de mi hijo, como si nada hubiera pasado. Cada día disfrutaba de mi nueva autoridad y respeto por parte de la banda. Mis compañeros de la banda solían venir a verme y juntos planeábamos nuevas operaciones. La casa de mi hijo se convirtió en nuestro cuartel general, el lugar donde nos reuníamos y discutíamos planes. Sentía que finalmente había encontrado mi lugar en la vida, un lugar donde me respetaban y donde podía ser fuerte. Así terminó mi historia. He pasado por mucho y he perdido mucho, pero al final encontré mi lugar en el mundo. La vida en la banda, a pesar de todos sus peligros y crueldades, me dio algo que no podía encontrar antes: un sentido de pertenencia y respeto. Cada mañana me despertaba con la certeza de que estaba rodeado de personas que me valoraban y respetaban por lo que había hecho y por lo que me había convertido. Mis nuevos compañeros de banda se convirtieron en mi nueva familia y su respeto en mi nueva fuente de fuerza. Nuestras operaciones continuaban y cada día me sentía más parte de esta nueva vida. Nos dedicábamos a diversos asuntos, desde cobrar deudas hasta organizar operaciones más complejas. Me convertí en una parte importante de la banda, y mis habilidades y experiencia nos ayudaban a tener éxito. En algún momento, comprendí que a pesar de todas las dificultades y pérdidas, finalmente había encontrado mi lugar en este mundo. Mi vida había adquirido sentido, y ya no me sentía perdido e impotente. En la banda encontré no solo nuevos amigos, sino también un objetivo al que seguía cada día. Mi casa se convirtió en el lugar donde nos reuníamos, discutíamos planes y simplemente pasábamos tiempo juntos. Sentía que allí podía ser yo mismo, sin miedo ni juicio. Mis nuevos amigos me respetaban por mi valentía y determinación, y ese respeto se convirtió en mi nueva fuente de fuerza. A veces recordaba el pasado, a las personas que había perdido y los errores que había cometido. Pero ahora entendía que todas esas pruebas me habían hecho más fuerte. Había sobrevivido a la traición, la humillación y el dolor, pero al final pude levantarme y encontrar mi lugar en este mundo. Gracias por tu atención a mi historia. La vida está llena de giros inesperados y nunca sabes a dónde te llevará. Espero que mi relato te haya ayudado a entender que incluso en las situaciones más difíciles se puede encontrar fuerza y sentido. Deja tus comentarios sobre cómo habrías actuado en mi lugar y adiós a todos.